compartí la primera carta de Pedro, pero el capítulo 1, y dando un pequeño recordatorio de lo que vimos aquella vez, es que tenemos una esperanza viva en Cristo, y que esa esperanza viva es la vida eterna que tenemos, y que en medio del sufrimiento, los malos momentos que nosotros pasemos, tenemos esa esperanza que es la vida eterna. Pero también que en medio de ese sufrimiento, en medio de esos padecimientos que nosotros podamos tener, pues también tenemos la responsabilidad de vivir en santidad siendo imitadores de Dios. Y eso es, por así decirlo, en resumen un poco de lo que compartí en aquella ocasión, pero en este día, en esta noche, el énfasis que quiero dar por medio de este capítulo es que la identidad en Cristo produce una conducta que glorifica a Dios. La identidad en Cristo produce una conducta que glorifica a Dios. Por lo tanto, el título de este mensaje es crecer, permanecer y reflejar. Y lo vamos a estar desarrollando en 3 partes, así tal cual está: crecer, permanecer y reflejar. Así que permítame orar y después entraremos de lleno al tema. Dios, gracias por esta noche, gracias porque nos permites estar aquí, gracias porque podemos escuchar tu palabra, gracias porque hablas a mi corazón y también vas a hablar al corazón de mis hermanos. Te pido que así sea y que tú tengas todo bajo control y que puedas hacer tu voluntad en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, quiero estar situado en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17, pero lo vamos a ir leyendo por parte. Cuando usted lo tenga, lo tendrá ahí. Y bueno, quiero darle lectura a los primeros 5 versículos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 17. Por mientras voy a dar lectura a los primeros 5 versículos y ustedes pueden seguir con su vista. Yo tengo una versión que es NBLA, entonces quizás puedan cambiar algunas palabras, pero puede ayudarnos quizás a entender también un poco mejor. Dice así los primeros 5 versículos: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y yendo un poco haciendo un breve recordatorio de lo que compartí con ustedes aquella vez, lo que estaban pasando estos cristianos en aquel momento era una persecución, estaban siendo difamados, y todo esto lo desató un incendio que hubo en Roma en el año 64 después de Cristo. Y bueno, pues todo apunta a que ese incendio fue provocado por el emperador Nerón, que era un demente que le saciaba o le parecía atractivo ver la ciudad en llamas. Entonces, al ser el gobernador o el emperador de ese momento, pues no podía tener todas esas sospechas en él, así que decide culpar a los cristianos porque eran un grupo que apenas quizás estaba haciendo, que era un grupo débil, que era un grupo mal visto por la sociedad, y entonces prefiere desviar todas las sospechas hacia los cristianos. Y entonces todo esto empezó a desatar persecución, los empezaron a torturar, los ponían en traves o palos, por así decirlo, se me fue la palabra,
colgados y les encendían fuego para alumbrar la ciudad, los echaban con los leones y demás cosas. Entonces los llamaban ateos porque rechazaban los dioses griegos y adoraban a Dios, pero para ellos eran ateos. Caníbales porque ellos decían que comían el cuerpo de Cristo, pero en realidad era la Santa Cena. No lo hacían literalmente, pero ellos lo entendían como literal, así que caníbales y demás cosas. Los difamaban, los trataban mal y todas estas cosas estaban sucediendo para estos cristianos. Entonces, por eso el énfasis del capítulo pasado era que hablábamos acerca del sufrimiento, y al final es algo que son los mismos destinatarios y al final son las mismas cosas que estaban atravesando estos cristianos. Y entonces en el capítulo 1 Pedro nos recuerda que Dios los había hecho nacer de nuevo, y por medio de la resurrección de Cristo los llama a vivir en santidad. Y a partir del versículo del capítulo 2, en el versículo 1, comienza la aplicación práctica de esa nueva identidad. En el primer capítulo nos habla de que por medio de Cristo tenemos una nueva identidad, y en el capítulo 2 entonces va a dar inicio hablando de nuestra identidad y del crecimiento que nosotros debemos de tener. Entonces, el énfasis de ahora es: quienes han nacido de nuevo deben abandonar las actitudes pecaminosas y vivir de acuerdo a su nueva naturaleza. Eso es lo que Pedro quiere decir a lo largo de esta carta. Y primera carta de Pedro, en el capítulo 2 en adelante, es la continuación natural del capítulo 1, ¿sí? Entonces les acaba de recordar que habían sido regenerados, ahora les muestra cómo deben de vivir. El nuevo nacimiento produce un crecimiento espiritual que lleva a formar parte del pueblo de Dios y a su templo también espiritual. Entonces, en esta carta, o en este segundo capítulo, Pedro comienza diciendo: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Entonces, menciona aquí 5 o 6 pecados de los cuales aquellos cristianos debían deshacerse, desechar, hacer a un lado y apartarse por completo de esos pecados, y se los voy a definir. La malicia es una actitud interna corrupta caracterizada por la intención deliberada, el deseo de dañar a otros o el disfrute de la desgracia ajena. Esa es la malicia. El engaño: distorsión intencional de la verdad para manipular, defraudar o desviar a otros de sus propósitos. Hipocresía: el acto de fingir ser una persona recta o espiritual o una persona buena que no lo es, actuando como un actor. Envidias: se define como un pecado grave y una obra de la carne que refleja resentimiento ante el bien ajeno. Difamación: está asociada con la calumnia, el chisme, que es hablar mal de alguien para dañar su reputación. Y todos estos pecados que son mencionados en esta carta tienen un elemento en común, que es la destrucción del amor fraternal, del mismo que Pedro está hablando en el primer capítulo, en el versículo 22, cuando dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y es que es imposible amar sinceramente, o que en un grupo de personas exista un amor sincero, si existen todos estos pecados. Porque si existe hipocresía, yo no puedo entonces amar realmente o tener un corazón sincero ante la otra persona. Si tengo malicia, ¿cómo voy entonces a poder amar a mi prójimo o a aquella persona? ¿Cómo puedo entonces mostrar amor si dentro de mí hay envidia hacia mi otro hermano? Que a lo mejor yo puedo decir: no, porque a él sí lo bendice Dios más que a mí, si yo vengo más a la iglesia que él. ¿Cómo puede haber amor entre nosotros si existe quizás la difamación y todas esas cosas? Por eso Pedro dice: desechen todo este pecado del que está hablando en ese momento. Además, también estos pecados impiden el crecimiento espiritual. Por eso, antes de que Pedro diga: deseen como niños o como recién nacidos
la leche no adulterada, Pedro les dice, desechen todos estos pecados. ¿Por qué? Porque un corazón que está lleno de envidia no va a buscar, ni quiere, ni le interesa buscar la palabra o el bien para otros. Una persona que está lleno en su corazón de hipocresía o cualquier otro de estos pecados que pueden ser mencionados acá, al final de cuentas, un corazón lleno de resentimiento, lleno de pecado, pierde el apetito por la palabra de Dios, pierde el apetito. Pero un corazón que es limpio, un corazón limpio puede alimentarse de la palabra, crecer en Cristo y ser edificado como piedra viva en la casa espiritual de Dios. De esta manera, Pedro nos muestra la importancia de la santidad en las relaciones. Muestra que no es un tema secundario, sino es quizás una base para una vida cristiana saludable y para la edificación de toda la iglesia, porque ese es nuestro propósito, ser edificados unos a otros, edificarnos unos a otros y no andar con rencillas o pleitos y demás cosas. Entonces, si prestamos atención, una de las cosas por las que aquellos cristianos o en aquella sociedad se estaba dando mucho era la difamación, era la hipocresía, era todos aquellos pecados que son mencionados acá, porque al final de cuentas todo el imperio estaba atacando a los cristianos con todos estos pecados. Todos esos pecados son vistos ahí. ¿Y qué pasa con el imperio? Todo estaba patas para arriba, diríamos por ahí. ¿Por qué? Porque existía pecado, porque había envidias, porque había rumores, porque estaban chismeando y todas estas cosas. Entonces todo esto estaba trayendo destrucción. Entonces, al ser algo, por así decirlo, común en la sociedad, Pedro les dice, ustedes ya no son así. Quizás antes lo eran, pero ahorita ya no lo son. Entonces desechen todo esto, quítenlo y desecharlo lo podemos entender o se puede traducir como pónganlo lejos, sepárense o aléjense por completo de todas estas cosas. Entonces Pedro, desde el capítulo anterior, viene hablando de que debemos andar en santidad, de que debemos preparar nuestra mente para la acción, debemos estar preparados, mi mente tiene que estar lista para actuar de manera correcta y no para actuar impulsivamente hacia algo, hacia lo malo, buscando lo malo. Entonces, nosotros debemos prepararnos y Pedro mismo nos dice cómo debemos prepararnos. Sí. Debemos desechar todo pecado y Pablo le dice a los efesios lo siguiente: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 22. Entonces, Pedro nos va a hablar y nos va a seguir hablando del nuevo nacimiento, que lo vamos a ver en el versículo 2 del capítulo 2. Y este versículo comienza con la imagen de un nuevo nacimiento. Los bebés dependían completamente de la alimentación de su mamá o de una nodriza, tenía que ser buscado. Pero también si era una nodriza, tenían que prestar mucha atención a qué tipo de nodriza o iban a adquirir para el niño, porque para ellos era muy importante la alimentación del bebé, porque era la manera en cómo él se iba a ir desarrollando o alimentando y nutriendo de manera correcta. Entonces no iban a ir con una nodriza que a lo mejor tuviera leche ya pasada o de un niño de hace tiempo, que ya esté como búlgaros, ¿verdad? Entonces, eres lo que se buscaba en ese momento. Entonces Pedro hace la comparación
de que nosotros debemos buscar y desear la leche como lo hacen los bebés. Y la leche espiritual se puede traducir como un adjetivo que aquí se usa más como algo racional. Y pues se está refiriendo a la palabra de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo nosotros, Pedro está haciendo la referencia de un bebé recién nacido que necesita alimento o necesita la leche para poder vivir. Es lo único que los bebés necesitan para vivir, en lo que crecen, la leche. ¿Y cómo son los bebés cuando tienen hambre? Lloran y lloran y lloran desesperadamente hasta que son alimentados y entonces se calman y hasta una dormidita se echan. Entonces que Pedro haga esta comparación con un bebé, entonces nos da una idea de cómo nosotros necesitamos anhelar aquella palabra. ¿Por qué? Segunda carta a Timoteo, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir o cómo Dios quiere que nosotros vivamos. La palabra de Dios también nos va a confrontar, nos va a mostrar en qué estamos mal, cómo estamos viviendo mal, qué es lo que estamos haciendo mal. Nos capacita también para servir en su obra. Entonces, de esta manera, nosotros como cristianos, por medio de la palabra, Dios nos prepara para vivir haciendo o viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y es necesario que nosotros mostremos disciplina para la piedad, que es para una vida en sumisión a Dios, porque evidentemente una vida en sumisión a Dios no es una vida sencilla. No es fácil quizás pararnos todas las mañanas y leer nuestra Biblia como primera vez quizás, o no es fácil quizás permanecer en una rutina de oración todos los días sin fallar y anhelarlo con un corazón. Quizás hay veces que estamos cansados y decimos, ay, mejor mañana, y después mejor mañana y perdemos la racha y entonces como que se nos llega a olvidar. Entonces, claro que para buscar también de Dios y desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios, nosotros necesitamos también ser disciplinados, prepararnos para todo eso y buscar cada día de Dios. Pedro está exhortando a los creyentes a anhelar la palabra de Dios como un bebé anhela la leche. Y la razón de esto es porque la palabra de Dios es el alimento que Dios utiliza para producir madurez, santidad y perseverancia, y nos prepara para la salvación plena que recibiremos cuando Cristo sea manifestado. Entonces, si la palabra de Dios nos va a preparar para la madurez, para la santidad y para la perseverancia, si yo no me estoy alimentando de la palabra, entonces no hay una madurez espiritual, o no voy a alcanzar una madurez espiritual. Tampoco voy a lograr o voy a llegar a alcanzar santidad, ni tampoco voy a perseverar, porque no estoy siendo alimentado. Cuando alguien no está bien alimentado, se cansa más rápido y el cuerpo no rinde igual, llegan enfermedades, el cuerpo se desgasta porque no está alcanzando los nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, si hay una mala alimentación, también hay una mala vida. Y es lo mismo, si no hay alimento de la palabra, también mi vida no lo va a reflejar, no va a mostrar o no va a reflejar un crecimiento, sino un estancamiento, o quizás en vez de un estancamiento, quizás vamos de bajada. Entonces también esto, o la palabra, nos ayuda al crecimiento, nos llevará a buscar más, a hacer el bien, y también pues nos va a capacitar para servirle a Dios de mejor manera. Y nos ayuda a permanecer. Y con esto quiero
pasar al segundo punto del tema que ya vimos. Crecer, es importante el crecimiento, y Pedro nos exhorta a crecer y a buscar la palabra, pero ahora también vamos a permanecer, que lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 10 del mismo capítulo. Dice de la siguiente manera: pues esto se encuentra en las Escrituras: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y en esta sección del capítulo nosotros vamos a encontrar como el corazón de lo que Pablo quiere decir. ¿Y por qué? Porque Pedro, nos explica quién es Cristo en esta sección y quiénes somos nosotros los creyentes y en relación a Él. Entonces, para hacerlo, Pedro cita versículos del Antiguo Testamento, cita en Isaías, Salmos y Oseas, mostrando que el plan de Dios siempre fue formar un pueblo mediante Cristo. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, así dice el Señor Dios: miren, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Y es las mismas palabras que Pedro está citando en la carta para mostrarnos quién es Jesús y mostrar también nuestra identidad en Jesús. Entonces, viendo esto, teniendo en cuenta esto, ¿quién es Jesús para Pedro en este momento? Y Pedro enseña que Jesús es el fundamento sobre el cual Dios está edificando a su pueblo. Y hace referencia a la piedra angular, que es la piedra principal de un edificio. De esta piedra dependía la estabilidad de todo el edificio y la dirección de la construcción también. En la construcción antigua, yo me puse a buscar cuando vi piedra angular, busqué piedra angular y dije, a ver, como que en mi mente quizás estaba otra cosa, pero era una piedra que simplemente detenía todo. Las imágenes que me salían era como quizás algunas así, y la piedra angular estaba en el centro. Entonces estaba deteniendo todo, pero si esa piedra estaba mal puesta, o todo se venía abajo, o quizás se enchuecaba o demás cosas, entonces era la piedra más importante que estaba sosteniendo todo. Entonces daba dirección a toda la construcción, mantenía estable el edificio, unía dos paredes principales y determinaba también la posición de otras piedras. Entonces, Pedro toma esta imagen para enseñar que Jesús es el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Toda nuestra vida y la vida de la iglesia está descansando sobre Él. Nuestra vida es la iglesia, y aquí está Jesús, y Jesús está sosteniendo nuestra vida y está sosteniendo a su iglesia también como pueblo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces Pedro nos muestra quién es Jesús. Jesús es la piedra angular, Jesús es quien sostiene todo y quien da la dirección. Es la pieza fundamental y más importante para que su iglesia y nosotros como personas también podamos ser edificados. Pero después de que Pedro habla quién es Cristo como la piedra angular, Pedro también cambia el enfoque
Y entonces ahora explica quiénes somos los creyentes en Cristo. Y la relación que hace es importante porque nuestra identidad depende de la unión que tenemos en Cristo como la piedra angular. Porque Él llega a formar parte del edificio espiritual que Dios está construyendo. Entonces, en los versículos 9 y 10, Pedro describe la nueva identidad del pueblo de Dios y también toma expresiones tomadas también del Antiguo Testamento, y con esto muestra que las promesas hechas a Israel encuentran su cumplimiento en el pueblo de Dios reunido en Cristo, compuesto por judíos y gentiles. Entonces, ¿cuáles son las características que Pedro nos da en cuanto a nosotros? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, linaje escogido. Esta es una expresión que proviene de Isaías 43, capítulo 20 y 21. Y nos recuerda la elección de Israel como el pueblo de Dios. Ser un linaje escogido, entonces, significa que Dios tomó la iniciativa de llamar a un pueblo para sí. No es por méritos humanos, sino es por su gracia. Entonces Pedro no está enseñando una superioridad sobre los demás pueblos o sobre las demás personas, sino que los creyentes han sido escogidos para pertenecer a Dios y así cumplir también sus propósitos. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. La segunda característica, somos real sacerdocio. Esta es una expresión que proviene de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y es que en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían ejercer un ministerio en el templo, eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, y digamos que solamente ellos tenían acceso a Dios, por así decirlo. Pero ahora, por medio de Cristo, cada uno de nosotros somos sacerdotes y ahora todos tenemos un acceso directo también a Dios. Esto significa pues que nosotros como cristianos podemos acercarnos a Dios sin un mediador humano, y también somos representantes de Dios ante el mundo, ante las demás personas, para anunciar el Evangelio. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Tercera característica, somos un pueblo adquirido. La idea es que pertenecemos exclusivamente a Dios porque Él nos compró con su sangre. Pertenecemos solamente a Dios, Él nos adquirió. Entonces, si Él nos adquirió y somos posesión de Él, entonces no podemos andar fuera de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque somos suyos, somos de su propiedad. Y al final de cuentas, cuando algo es de tu propiedad, es tuyo, no lo vas a andar dando a las demás personas o a las demás cosas. Al final es tuyo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20: porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Todo pertenece a Dios. Entonces, mi vida o nuestra vida tiene que mostrar a Cristo, que por medio de mi vida los demás también puedan reflejar a Cristo viviendo para Él. También somos una nación santa.
La palabra santo pues es apartado para Dios y es un tema que la carta va a hablar muchas veces, y es algo que en el capítulo anterior también estuvimos viendo. Entonces no está hablando de una nación política, sino está hablando de algo espiritual, algo que le pertenece completamente a Dios. Y entonces, así como Dios es santo, nosotros, siendo una nación santa, tenemos que mostrar y vivir en santidad, como lo vemos en Levítico capítulo 19 versículo 2, que dice: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 versículo 15 y 16, como lo vimos la vez pasada, dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos a toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Entonces, viendo todas estas características, Pedro no solamente nos dice quiénes somos en Cristo, sino también nos da el para qué somos en Cristo. Y lo vemos más adelante, porque dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la identidad del creyente también conduce a la misión de Dios. Y cuando habla acerca de las virtudes, se traduce o se puede traducir como las excelencias o grandezas, que se refiere a las obras maravillosas que hace Dios o al carácter de Dios. Entonces, si somos llamados, o en Cristo somos lo que comentamos hace un momento, y al final también somos piedras vivas que están edificando, o que somos llamados a edificar, y somos llamados a ser santos y a anunciar las virtudes, o sea, el carácter de Dios, lo que es Dios, a las demás naciones o a las demás personas. Nosotros tenemos que ser una muestra de lo que es Dios, del carácter de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que Pedro nos está diciendo. No solamente nos escogió para disfrutar sus bendiciones, sino que también para hacer de bendición a otras personas. Entonces, antes vivíamos separados de Dios y vivíamos quizás y hacíamos lo que se nos antojaba, pero ahora hemos sido llamados a una nueva vida, y toda nuestra identidad en Cristo, lo que nosotros somos en Cristo, produce una conducta que glorifica a Dios, porque si ya no soy lo que era antes, entonces ahora, siendo linaje escogido por Dios, siendo una nación o perteneciendo a una nación santa, siendo sacerdotes delante de Dios, entonces tenemos las responsabilidades también de todo eso. No solamente es recibir las bendiciones de ser parte de una nación santa, de un linaje escogido, ser sacerdotes, sino que todo eso también conlleva las responsabilidades de anunciar el carácter de Dios a las demás personas, a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque es lo que somos en Cristo. Entonces, Dios ha establecido que Jesús es el único fundamento para salvación, y quienes creen en Él reciben una nueva vida, una nueva identidad como pueblo, y somos llamados a proclamar su gloria al mundo. Y punto número 3, que lo vemos en reflejar, también con palabras claves como extranjeros y peregrinos, que vamos a ver más adelante en el capítulo, el versículo 11 al versículo 17, dice de la siguiente manera: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos,
amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y bueno, como les decía en un principio, los destinatarios de esta carta vivían dispersos en pueblos de la ciudad, pero también sufrían el rechazo de su fe y encima tenían las acusaciones que Nerón había hecho, entonces estaban sufriendo toda esa persecución, difamación y demás cosas. Entonces Pedro les recuerda que aunque viven en este mundo, su verdadera ciudadanía no está en este mundo, sino que está en el cielo, y lo viene diciendo desde el capítulo anterior hasta el capítulo de ahora. Tienen una esperanza viva que es la vida eterna. Ustedes son extranjeros, son peregrinos, están de paso en este mundo, no están aquí de lleno, no pertenecen a este mundo, sino que ustedes, su ciudadanía está en el cielo. Entonces por esto tienen que vivir una vida distinta. Extranjeros, ¿qué son los extranjeros? Personas que viven temporalmente en un lugar que no es su patria, o peregrinos, viajeros que están de paso hacia un destino definitivo. Entonces, pues evidentemente Pedro no está hablando de algo geográficamente o aquí terrenalmente, sino está hablando de algo espiritual. Nosotros pertenecemos al reino de Dios y vivimos en este mundo para representar a Cristo, no para acoplarnos o para hacer lo que el mundo está hablando. Nos está hablando de dejar o de hacer a un lado también aquellos deseos carnales, no dejarnos gobernar por aquellos. ¿Por qué? Porque todos aquellos deseos pecaminosos buscan gobernar nuestra vida, que puede ser el orgullo, la inmoralidad, la codicia, ira, envidia y demás cosas que hay en nosotros. Y todos estos deseos combaten contra el alma, es decir, que intentan destruir la comunión con Dios que tenemos y el crecimiento espiritual. Todos estos deseos pecaminosos lo único que van a buscar es romper nuestra relación con Dios y evitar el crecimiento del que Pedro nos está hablando en un principio de este capítulo. Dice Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Y Romanos capítulo 8 versículo 5, Romanos capítulo 8 versículo 5 dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces es necesario que nosotros abandonemos los deseos de la carne y nos alimentemos de la palabra, para que entonces cuando tengamos o lleguen a nosotros esos deseos, no nos dejemos gobernar por ellos, sino que los venzamos por medio del crecimiento que estamos teniendo en la palabra. Somos llamados también a reflejar, o a esta parte Pedro nos manda a reflejar buenas obras delante del mundo. Los incrédulos de ese momento, las personas, estaban acusando a los cristianos falsamente de muchas cosas. Entonces esto hace mucho sentido a lo que Pedro está diciendo en esta carta, que dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, evidentemente las obras no nos salvan, la salvación no es por obras, evidentemente, pero sí muestran nuestra fe, sí muestran en quién creemos. Y si Pedro nos está hablando que somos linaje escogido o la identidad que ya he mencionado, y esa es nuestra identidad, entonces mis obras, mi forma de vivir tiene que mostrar esa identidad que Dios me ha dado por medio de Jesús. Entonces, el objetivo de mostrar buenas obras o un buen comportamiento es que las personas que están fuera después terminen glorificando a Dios por medio de mi comportamiento. O sea, si aquí en la comunidad quizás nos burlan o nos ven la cara con cosas que quizás contratamos o que quizás
y no nos hicieron un buen trabajo y nos vieron la cara, bueno, quizás nos da coraje, nos enoja y decimos, ay, cómo no soy cristiano, ¿verdad? Pero al final de cuentas, nuestra conducta ante las demás personas, ante los que no son creyentes, debe ser intachable. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos van a terminar glorificando a Dios. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice así: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces somos llamados a mostrar con nuestra conducta, con nuestras obras, también nuestra identidad que tenemos en Cristo, mostrar quién es Dios y anunciar su carácter por medio de eso. También a reflejar una libertad que sirve, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Como creyentes somos liberados completamente del pecado. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, rompió las cadenas del pecado y ya no somos esclavos de Él. Entonces, Dios nos libera no para vivir como quizás nosotros queramos, sino para servir a Dios. Entonces, la verdadera libertad consiste en poder obedecer a Dios voluntariamente. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y Pedro resume entonces al final, en el último capítulo, la conducta cristiana de 4 formas. Honren a todos, reconocer la dignidad de todas las personas por haber sido creadas a imagen de Dios. Al final de cuentas, seamos o no seamos, sean incrédulos o no lo sean, al final de cuentas todos hemos sido creados por Dios y como seres humanos somos creados a imagen de Dios. Entonces somos llamados también a mostrar misericordia y gracia a las demás personas. Amad a los hermanos, un amor especial hacia la familia de Dios, hacia la iglesia que somos nosotros, un amor especial entre nosotros. Amarnos como hermanos, edificarnos y ser una familia, como literalmente una familia. Temed a Dios, vivir con reverencia y obediencia, llevar una vida piadosa, que es lo que mencionaba también hace un momento, una vida que está en sumisión a Dios en todo sentido, en todo momento, y que busca cada día de Él. Honrad al rey, honrad al rey. Imagínate, tu emperador, el emperador de la ciudad, te acaba de echar a todos encima por algo que ni siquiera hiciste. ¿Qué pensaríamos nosotros? No, hombre, pues ese emperador está loco, ¿no? Y Pedro nos está diciendo, honren al rey. Sabemos que los gobernadores que tenemos muchas veces no nos tienen contentos y vivimos todos los días, pero comiéndonoslos bien chido, ¿no? O sea, no, es que está haciendo mal, no, que esto, que lo otro. Y al final puras decepciones, pero al final de cuentas son humanos, ¿qué esperamos de ellos? Si son humanos, son corruptos y al final de cuentas no tienen a Cristo, entonces ¿qué esperamos que hagan? ¿Que nos regalen Biblias a todos? Y pues evidentemente no. O sea, el emperador de Roma acaba de incendiar su propia ciudad solo porque a él le generaba placer y al final de cuentas dijo, bueno, yo me lavo las manos y los culpables son los cristianos. Y por causa de eso, entonces todos estaban teniendo persecución y estaban sufriendo un montón de cosas. Y a pesar de eso, Pedro le dice a los cristianos, honren al rey, mostrar respeto por la autoridad civil, porque al final de cuentas los gobernadores los ha puesto Dios y estarán por algo, y al final de cuentas, frente a la sociedad, que yo creo que es lo que Pedro está abarcando acá, nosotros tenemos responsabilidad y nos muestra cómo debemos comportarnos ante ellos. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35.
Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces, Pedro enseña que el creyente no solamente debe conocer quién es Cristo, sino que también debe reflejar esa identidad por medio de una vida recta, por medio de las buenas obras, por supuesto, no para salvación, sino para que las demás personas vean a Cristo también, vean a Dios y puedan glorificarlo. Entonces, un uso correcto también de la libertad que nos ha dado y un carácter semejante a Cristo. Al final de cuentas, lo que Pedro nos está haciendo es, ustedes necesitan un crecimiento, necesitan crecer en madurez espiritual, necesitan crecer en Cristo, y para eso está la palabra. Así que como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual, deseen la palabra. Luego nos muestra quién es Cristo, que es la piedra angular. Nos muestra que Cristo es la piedra angular, por medio de Él todo se dirige, por medio de Él se sostiene la iglesia, por medio de Cristo nos sostenemos nosotros, pero también nos muestra nuestra identidad, la identidad que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y entonces ahora esa identidad que nosotros tenemos, nosotros la tenemos que llevar y anunciar a las demás personas, ¿sí? A las demás personas. Entonces, somos ciudadanos del reino de Dios, pero debemos reflejar el carácter de Cristo mientras vivamos en esta tierra. Y recordemos que somos extranjeros y peregrinos, que solamente estamos de paso acá y que en algún momento nos vamos a ir. Entonces somos peregrinos porque estamos en este paso que es la vida, pero al final vamos a llegar a un destino final que nos espera, y Pedro es lo que está diciendo desde el capítulo 1. Tienen una esperanza viva que es la vida eterna por medio de Cristo. Ahora ustedes tienen una identidad también en Cristo, vivan por medio de esa identidad que Cristo les ha dado. Y es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Entonces, ¿les parece si oramos? Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, y gracias por lo que has hablado en nuestras vidas. Perdona nuestros corazones y perdona nuestros comportamientos, porque quizás lo más probable y lo más seguro es que no hemos vivido o llevado una vida que refleje la identidad que tenemos en ti, pero te pido que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a reflejarla, y que podamos también seguir creciendo en ti, en tu palabra. Y en tus manos está la iglesia, casa de oración. Permite que podamos ser edificados y que podamos seguir creciendo en amor y también en el conocimiento de tu palabra y en la práctica. En el nombre de Jesús te dejamos todo esto. Amén.